Bien, estamos ahora con Gustavo Guerra García, que no quiso sentarse con Marco Tulio Gutiérrez. Así no van a lograr vencer. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Jaime, pero no es cierto. Yo voy a todos los debates que me convocan. Obviamente siempre pregunto, ¿no? ¿Voy solo o voy a debatir? Pero nunca he dicho que no. Sí, porque pero mi productora me ha dicho que no. Que me llame, pues, tu productora y ¿Con quién ha hablado entonces? Conmigo no, a mí me ha dicho la gente de comunicaciones del municipio. Bueno, no sé, yo puedo convocar acá a mi productora para que nos cuente qué fue lo que pasó. Nunca me he chupado de un debate y menos voy a tener temor de debatir. Bueno, entonces los convoco a un debate. Cuando quieras, no hay problema. Bueno, ya este es un hecho, no hay nada que hacer. Viene la revocación. Bueno, los argumentos que se han esgrimido son básicamente la gran ineficiencia, la incapacidad de gestión. Por ejemplo, el famoso túnel, efectivamente, que une con San Juan de Lurigancho, que se cayó, en fin, se desfondó una pequeña parte hace ya casi 2 años. Una importante parte. Y que no, hasta ahora ni siquiera se comienza, ¿no? Es decir, no ha habido la capacidad de retomar ese asunto. Habló de más de 100 proyectos dejados de lado, desde losas, escaleras, etcétera, que se abandonaron, se dejaron, en fin. No hay ni proyectos chicos ni proyectos grandes, no hay nada. Esa es la cosa. Ya, bueno, lo primero que hay que decir es que eso es mentira. Desde marzo de este año, Susana Villarán ha estado inaugurando una escalera diaria. El primer año de la gestión de Susana Villarán, ella ejecutó 55%, que es bastante más de lo que Castañeda ejecutó en los 6 primeros años de su gestión, porque él recién pasó la valla de 50% en los últimos 3 años. ¿50% de qué, perdón? Del presupuesto de inversión pública, ¿no? Susana Villarán en el primer año ejecutó 55%. ¿En dónde? ¿En qué obras? En un montón de obras, en reparaciones, en rehabilitaciones, en Pachacútec, es decir, todas se han inaugurado, Susana Villarán ha estado ahí. Buena parte de la reducción del tiempo en los corredores complementarios, en los corredores que hemos reordenado, en otras avenidas arteriales que han bajado la velocidad de circulación, es porque ya no están los baches, ¿no es cierto? Y todo ese trabajo es parte de esta gestión, ¿no? Aparte de las iniciativas privadas que hemos echado a andar, que tú las conoces, que son proyectos enormes, que toman algún tiempo en incubarse, pero que ya los estamos sacando todos adelante. Y ya falta poco para que termine el plazo, si es que ya no terminó, para Vía Expresa Sur, que será el siguiente que se adjudique la Buena Pro, y también ya faltan pocos meses. Entiendo que falta menos de un mes para que termine el plazo, para ver si no se presenta ningún otro proponente, ¿no? Si se presenta algún otro proponente, quizás tengamos que esperar un poquito más porque hay un tiempo no hay que concursarlo. Este es el San Juan hacia el sur. El San Juan hacia el sur, y como ya está adjudicado Javier Prado, también ya nos falta poco tiempo para terminar esa negociación, y también ya falta poco el término de la revisión, se ha calculado en 3 meses desde ahora, para el túnel de Angamos, el túnel de Molina que va por Angamos hasta la Vía Expresa, ¿no? Es decir, nosotros este año vamos a sacar todas estas iniciativas adelante, ¿no? La más difícil es la de Javier Prado, ¿no? Porque es un proyecto de una envergadura muy grande y que requería una actualización al tiempo actual de la ciudad importante, pero todo está funcionando. Entonces, bueno, yo discrepo plenamente con el señor Marco Tulio. Yo creo que ellos han estado mintiendo desde el primer momento, ¿no? Esta campaña revocatoria, está claro que Fabiola Morales la planteó desde el día en que Susana Villarán ganó, y eso está en todos los medios de comunicación, ¿no? Ella dijo, es probable y vamos a trabajar para revocar a Susana Villarán. Entonces este plan de revocatoria se ha dado desde el primer día de la gestión de Susana Villarán, al lado de un plan de demolición de su imagen personal que también ha trabajado desde el primer día, consistente por aire, mar y tierra. Esa es la situación en realidad que enfrentamos. ¿Ustedes creen que Castañeda Alonso está detrás de esto? Yo no tengo ninguna duda, ¿no?, de que él está trabajando detrás de eso. Yo he visto en Protransporte las consultorías de Marco Tulio, que son, digamos, absolutamente nada, y sabemos pues cuánto es lo que ha recibido por honorarios profesionales de Castañeda, con unos informes pobrísimos, los que están, ¿no?, porque muchos ni siquiera existen, ni siquiera están, no los ha mostrado, y obviamente él lo hemos escuchado, ¿no?, en un montón de grabaciones diciendo las razones por las cuales él apoya la revocatoria, que no son razones santas. Está claro también que toda la revocatoria se ha logrado básicamente sobre la base de repartir fideos y bolsas de arroz y galletas de soda a un montón de gente de la ciudad. Es decir, esta revocatoria ha dependido mucho más de dinero que de un movimiento ciudadano que ha estado más detrás, de 1 millón de firmas. No creo que haya plata para quién claro, puede haber reunido. pero de ese millón de firmas, eso? más o menos 600.000 son firmas de personas que están muertas,
¿no es cierto?, de firmas que han sido duplicadas, que han firmado 2, 3 veces. Bueno, eso es siempre, cuando se presenta, siempre la tercera parte es la que vale, ¿no? Es decir, más de 1 millón deben haber claro, presentado. pero eso es por errores, eso es por errores de digitación, pero esta es una de las revocatorias en donde había una mayor incidencia de personas muertas, inexistentes o que viven en otros lugares, lo que te demuestra que no ha sido pues el proceso más ciudadano posible, ¿no? Bueno, pero ¿alguien de tu entorno firmó por Marco Tulio? O sea, ¿crees que estas firmas son falsificadas? No. La OMP Lo que está claro, pasado, es ¿no? que 800.000 del 1.200.000 que presentaron son inválidas, ¿no? Y sobre esa invalidez... Pero esa es la proporción normal en siempre. Cuando cualquier movimiento quiere inscribirse, normalmente tiene que presentar 3 veces la cantidad de... Las inscripciones decentes son 70% de las firmas que tú entregas pasan la revisión electrónica y 70% de las firmas que pasan la revisión electrónica pasan la revisión. Entonces ese es más o menos el ratio normal. No, es 1 a 3 que yo he sepa, inscrito más o menos. 2 partidos políticos, he inscrito el PS y luego coordiné la inscripción de Fuerza Social. Te lo digo con conciencia de causa. En todo caso, puedes haber pagado todo esto que dice hay que el día que pagado va a hay muchos recursos, 800.000 personas. Bueno, pero es muy visible, ¿no?, que han movilizado muchos recursos, ¿no?, en contra de la gestión actual, ¿no?, y hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, antes de que terminara el año estaba lanzada la revocatoria, ¿no? Ahora, hay un problema serio pues de gestión, ¿no? Porque todo este asunto, por ejemplo, de la parada y de Santa Anita, que se ha demorado tanto tiempo, ya estaba prácticamente listo. Pues, el único error que cometió Castañeda Alosio fue precisamente no haber hecho el traslado a él, porque, pero ya estaba todo cocinado. Sacaron al equipo que estaba manejando eso, claro, lo tuvieron que sacar porque el otro error político fue haber atacado ferozmente a Castañeda Alosio. Me imagino que está también respirando por la herida Castañeda Alosio, está respondiendo, ¿no? Entonces bueno, hay todo, en fin, es una suma. Me queda claro que tienes una buena opinión de la gestión de Castañeda y puede ser justo. En ese tema, en el tema de EMSA vamos a hablar claro, ¿no es cierto? ¿Por qué sale el señor Vaca y su directiva? Porque se repartieron decenas de miles de soles, ¿no es cierto? Y ese es un tema que está siguiendo un proceso... ¿Se repartieron entre ellos? Claro, se lo repartieron como un bono de productividad, decenas de miles de soles. Se los repartieron en los últimos meses de la gestión. Si eso fue para ellos o para la campaña Castañeda, no lo sabemos. Pero ¿cómo podíamos mantener en la dirección de EMSA personas que se repartieron un platal entre ellos por una decisión del directorio de EMSA? Algo que, sigue su proceso con la Fiscalía y con las cuestiones y ellos tendrán que afrontar las consecuencias, ¿no? ¿Cómo podría la gestión de Susana Villar mantener a esa dirección de EMSA en sus puestos? No es viable. Y lo otro es, desde 1968 se anunció que, ¿no?, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, con lo autoritario que era, anunció en 15 días se mueven de la parada a Santa Anita. Y bueno, 44 años el país ha esperado. Hoy día, ¿no es cierto?, se ha movido la gente de la parada a Santa Anita por una razón fundamental, y solo una, que ha habido una decisión política de Susana Villarán de decir, ok, hágase. Y ha dado una instrucción a la policía, acompáñenme este proceso y ejecuten esta reforma. Sin esa variable, sin la variable hágase, no se trasladaba el tema de la parada Santa Anita. Y los que no lo hicieron antes, no lo hicieron por cálculo político y porque tenían miedo de las consecuencias que se podían dar al enfrentar una situación como esta. Pero esto después de un manejo muy incoherente de 1 año y medio, 2 años, en el que se les dio hasta argumentos a los mayoristas para no trasladarse, diciéndoles que que estaba incompleto, se necesitaba más, construir más pabellones, no se construyó ni uno solo más, se les cobraba tanto, después se hizo marchas y contramarchas, al final los mayoristas creían que esto no se iba a trasladar, el traslado no iba a ser nunca, entonces de pronto se encontraron con que ya, es decir, no hubo ni siquiera, Jaime, el diálogo no funcionó. Jaime, ese es un argumento súper ingenuo, ¿no es cierto? Cuando uno mira la horda de 2.500 vándalos que salieron, ¿no es cierto?, dentro del local de la parada, contratada por gente, ¿no es cierto?, que tiene un control territorial basado en la impunidad, en no hacer caso a ningún tema tributario, porque lo que no quieren es ni tener control tributario ni tener control sanitario, y la existencia de un conjunto de intermediadores que trababan y trababan todas las mesas de diálogo. O sea, es obvio que esa visión ideal de que Fernando Sillones, que ha sido presidente de EMSA, cuenta que ellos se reunían cada 15 días en la parada con los mayoristas en audiencias y discutían y llegaron a tener hasta relaciones ya de amistad y incluso a varios de ellos los enviaron a varios mercados en Santiago, en Madrid, en fin, la cosa estaba prácticamente cocinada, es decir,
ellos supieron dialogar. El autoritario, entre comillas, Castañeda, o la gestión, no ha sido Castañeda específicamente, sino Sillones, Vaca, en fin, los teóricamente autoritarios fueron capaces de dialogar. En cambio, los teóricamente dialogantes no pudieron desarrollar el diálogo y más bien tuvieron que recurrir a la fuerza. Eso es lo que ha pasado. Yo tengo la opinión clara. Tú podías dialogar todo lo que tú quisieras mientras no tomaras la decisión de trasladarlos. En el momento que tomaras la decisión de trasladarlos, ibas a tener un conflicto significativo en la ciudad, de todas maneras. Porque aquí, tú lo has visto, ¿no es cierto? ¿Quién le pagó a esos 2.500 vándalos para tratar de evitar el traslado? No, claro. ¿Y por qué si al pasar de la parada Santa Anita pasas del infierno al cielo, ellos no tenían una mejor disposición para pasar? ¿Por qué? No es porque no hubieran buenas condiciones en Santa Anita. Habían 60 hectáreas. Es cierto que al inicio de la gestión de Susana Iberán pensó que podía hacer algunos cambios en Santa Anita para llevar más mercados allá, ¿ok? Pero siempre estuvo claro que si hubiéramos querido pasar solo la parada a Santa Anita, había espacio, porque son 3 hectáreas en un lado y 60 en el otro. O sea, de eso no había punto de discusión. Bueno, ¿cómo van a plantear la campaña por el no a la revocación de Susana Iberán y de todos los regidores? Es una buena pregunta. Para nosotros lo más importante es acelerar los procesos de cambio más significativos que se han iniciado en esta gestión. Uno de ellos es el traslado de la parada Santa Anita. En estos días se ha visto que ya está en funcionamiento el mercado de Santa Anita. Faltan algunas cosas, es cierto. El mecanismo de entrada está funcionando bien, así que te vamos a invitar a que visites el mecanismo de entrada. El mecanismo de salida requiere todavía algunos ajustes. Se está terminando los circuitos internos para poder hacer que el mercado funcione, así que yo calculo que en una semana, en 10 días esto va a funcionar. Obviamente va a tener también que haber esquemas de coordinación internos con los sectores organizados allá. Hay cosas por resolverse porque hay minoristas que se han trasladado que van a tener que asociarse, ¿no? O buscarse otra forma de solucionar sus temas, y también hay un tema social que va a enfrentar. Ese es un gran proyecto para consolidar lo que se ha logrado hasta la fecha, pero ya está funcionando en un 80%, en un 90% el mercado de Santa Anita. Y ese es un logro muy significativo de esta gestión que solo se ha conseguido por la voluntad política de Susana Iberán. Y en el caso de la reforma del transporte, el día lunes 5 vamos a publicar el cronograma definitivo de la licitación, o sea, es un decir, lo va a publicar el comité de selección y va a ser aprobado antes del 5 por el directorio de Protransporte, y por lo tanto entramos en fase final de ejecución de la reforma racionadora más importante, yo diría, de Lima, ¿no? ¿La licitación de qué? ¿De los consorcios? De los corredores complementarios. De las empresas que van a participar en cada corredor, ¿a eso se refiere? De las empresas que van a participar en la racionalización de todo el tema del tránsito y transporte en Lima Metropolitana, y que va a beneficiar a 5 millones de viajes. Y entonces ese sistema va a estar en funcionamiento ¿a partir de cuándo? Ese sistema se va a implementar por etapas. Una parte del sistema se va a implementar incluso antes de la licitación, porque tenemos que hacer un reordenamiento como fase previa. La licitación es el 5, es decir, este lunes. No. El 5 de noviembre se anuncia el cronograma de la licitación, o sea, todo el cronograma de la licitación. Y alrededor del 15 de noviembre deben estar publicadas las bases de la licitación, ¿ok? Pero... O sea que para la fecha de la revocación esto no va a estar en funcionamiento todavía. No todo, pero lo que ocurre es que como todo proceso de reestructuración requiere un proceso previo de reordenamiento como el de la Bancay, ¿no es cierto? Arrancamos con el reordenamiento, que vamos a comenzar en Panamericana, y luego seguimos con el proceso de reestructuración. Entonces, claro, durante todo el año 2013 lo que vamos a tener es acciones de reordenamientos que se hacen antes, ¿no es cierto?, que el final de la reestructuración, porque necesitamos tener control pleno de los corredores complementarios, que son muy extensos, para luego que ganen la licitación los que ganen, poder retirar a las empresas que no participan o pierden de las zonas troncales de estos corredores, ¿no? Y eso significa que tenemos que tener un control de reordenamiento tipo Bancay, Mancucapac, Tupac Amaru o Tacna Garcilaso, Wilson, previo a la licitación. Por lo tanto, durante el próximo año se va a apreciar, digamos, todo el proceso de reforma durante el año, que va a ser un proceso difícil, quizás tan difícil o más difícil porque es más complejo que el traslado de la parada Santa Anita, pero lo vamos a hacer. ¿Creen que van a ganar, que va a ganar el no a la revocación? En mi opinión, el no está ganando en este momento, ¿no? Yo, si bien reconozco que Susana Iberán tiene más del 55-60% de desaprobación, aunque eso está cambiando, ¿no? Las tendencias son que su aprobación sube, ¿no? Desde el punto más bajo que fue en diciembre, actualmente se ha estacionado en 20, 25. Sí, ¿no? Entre 25 y 30, ¿no? Tenemos mediciones de 30 recientes, pero cuando tú haces la pregunta en varias de las encuestadoras de si están a favor o en contra de la revocatoria, más del 50% está en contra de la revocatoria. Entonces lo que necesitamos es mantener la tendencia al alza, salir del estancamiento. Y eso ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, la principal medida es hacer la mejor gestión pública posible, ¿no? Bueno, ya sería hora.
Muy bien. Pero yo creo que hemos hecho una gestión pública más que aceptable, e insisto en que nosotros el primer año ejecutamos 55%, cosa que no logró el señor Castañeloso en los primeros 5 años de su gestión. Y Bien. ahí están las cifras del CEAF y las cifras del MEF para certificar esto y los indicadores físicos y financieros de las obras, ¿no? Gustavo Guerra García, muchas gracias por su Muchas gracias, participación. Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Raúl Delgado Sayán para ver un tema que también está vinculado a Lima y es la línea 2 del metro de Lima que está, digamos, de alguna manera siendo boicoteada y parece que esto no se sabe cuándo va a comenzar en realidad. Vamos a conversar de eso con Raúl Delgado.